Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de la pareja más querida de Turquía. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos últimamente en Kerem Bürsin elige a Hande Erçel y rechaza a otras. Así es, vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, lo que es más importante, en lo que podría significar esta supuesta decisión para la pareja y para sus carreras. Antes de que nos lancemos de lleno a este apasionante tema, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones. No querrán perderse nada de lo que compartimos. Y si ya son parte de nuestra increíble comunidad, un abrazo enorme. Gracias por estar aquí, por su apoyo constante y por hacer de este espacio un lugar tan especial. Bueno, yendo al grano, ¿qué hay detrás de este titular tan llamativo? Se habla mucho, se rumorea aún más, y la verdad es que la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Desde que compartieron pantalla en la serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable, trascendiendo la ficción y cautivando a millones de seguidores en todo el mundo. Lo que comenzó como una relación profesional, para muchos evolucionó rápidamente a algo mucho más profundo, y su noviazgo se convirtió en uno de los más seguidos y comentados del panorama del entretenimiento turco. Ahora, la noticia que ha desatado esta conversación gira en torno a la idea de que Kerem ha tomado una decisión firme y consciente de priorizar y enfocarse en su relación con Hande, hasta el punto de, supuestamente, haber rechazado oportunidades o propuestas que podrían haber interferido con ese compromiso. Esto, por supuesto, ha generado una oleada de interpretaciones. Algunos lo ven como la confirmación de un amor verdadero y sólido, donde ambos están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de su relación. Otros, quizás un poco más cínicos, lo interpretan como una estrategia de marketing, o simplemente como una pareja que sabe cómo mantener el interés del público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es importante recordar que gran parte de lo que se dice en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a la vida personal de las celebridades, son especulaciones y rumores. Sin embargo, hay indicios que sugieren que esta situación podría tener algo de fundamento. Kerem Bürsin, conocido por ser un actor muy dedicado a su trabajo y con una carrera internacional en constante crecimiento, ha mostrado públicamente su afecto y respeto por Hande Erçel. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos en eventos y las pocas declaraciones que han hecho sobre su relación suelen ser muy positivas y unitivas. Podríamos pensar en esto desde varias perspectivas. Primero, desde el punto de vista de la relación en sí. Si Kerem está eligiendo conscientemente a Hande y priorizando su vínculo, esto habla de un nivel de compromiso y madurez emocional. En el mundo de las celebridades, donde las tentaciones y las presiones son constantes, tomarse el tiempo y la energía para nutrir una relación es, sin duda, un gesto significativo. Tal vez Kerem ha llegado a un punto en su vida en el que valora más la estabilidad y la conexión personal que las oportunidades efímeras o las distracciones. Y si Hande está en sintonía con esto, pues qué maravilla para ellos. Ahora, ¿qué significa esto para las otras a las que supuestamente ha rechazado? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Estamos hablando de proyectos profesionales. De otras relaciones. La interpretación más común y que más ha circulado es la de proyectos cinematográficos o televisivos. Kerem Bürsin ha tenido un éxito rotundo, y es lógico que le lleguen ofertas de todo tipo. Si ha rechazado papeles o colaboraciones que lo hubieran alejado de Turquía por largos periodos, o que lo hubieran puesto en situaciones de mucha exposición sin Hande, esto reforzaría la idea de su compromiso. También se especula, y aquí entramos en terreno más delicado, si estas otras podrían referirse a otras mujeres. En el mundo de las celebridades, especialmente cuando una pareja es tan popular, siempre hay un interés morboso en quien más rodea a cada uno. Si el titular se refiere a que Kerem ha decidido cerrar las puertas a posibles coqueteos o a relaciones superficiales, manteniendo su lealtad y enfoque en Hande, eso sería una señal muy clara de su dedicación. Analicemos un poco el impacto de esta supuesta decisión en sus carreras. Para Kerem, este enfoque en su relación podría ser visto de dos maneras. Por un lado, podría consolidar su imagen de hombre leal y comprometido, lo cual es atractivo para el público y podría abrirle puertas a roles más maduros o a proyectos que valoren esa estabilidad personal.
Por otro lado, algunos podrían argumentar que el rechazo de oportunidades profesionales, por muy buenas que sean, podría ralentizar su ascenso o limitar su alcance internacional. Sin embargo, es importante recordar que Kerem Bürsin ya es una figura consolidada, y su carrera es lo suficientemente fuerte como para permitirse ser selectivo. En cuanto a Hande Erçel, su imagen como una de las actrices más bellas y talentosas de Turquía se ha fortalecido enormemente. Si ambos están en la misma página, apoyándose mutuamente en sus decisiones profesionales y personales, esto puede ser una fortaleza para ambos. Una relación sólida y pública puede ser una herramienta poderosa en la industria del entretenimiento, creando una imagen de pareja ideal que muchos admiran y que puede ser capitalizada en campañas publicitarias o en proyectos conjuntos. ¿Pero cómo se gestionan estos rumores? La verdad es que las celebridades tienen una relación compleja con los medios y con sus seguidores. Por un lado, necesitan mantener un cierto nivel de misterio y fascinación para conservar el interés. Por otro, cada vez que salen a la luz rumores como este, se ven obligados, de una forma u otra, a responder o a dar alguna señal. A veces el silencio es la mejor respuesta, y otras veces, una declaración sutil puede ser suficiente. En el caso de Kerem y Hande, ellos han sido bastante reservados sobre los detalles de su relación, lo cual es admirable. En lugar de alimentar el drama o la especulación constante, han optado por vivir su noviazgo de una manera más privada, compartiendo solo lo que se sienten cómodos compartiendo. Esto paradójicamente a veces genera más curiosidad, pero también demuestra una madurez al no dejarse arrastrar por el torbellino mediático. Consideremos el contexto cultural. En Turquía, las relaciones personales y familiares suelen tener un gran peso. Una pareja que se muestra sólida y comprometida, que parece estar construyendo un futuro juntos, es algo muy valorado por una parte importante de la audiencia. Por lo tanto, si Kerem Bürsin está, como sugiere el titular, eligiendo a Hande y descartando otras influencias, esto podría ser percibido muy positivamente por una gran cantidad de sus seguidores. Es fascinante pensar en las presiones que enfrentan los actores de su calibre. Están constantemente bajo escrutinio, cada uno de sus movimientos es analizado, cada interacción es interpretada. Tomar decisiones sobre su vida personal, especialmente cuando estas decisiones pueden afectar su carrera, debe ser un desafío monumental. Si Kerem ha tomado esta decisión, no es solo una elección personal, sino también una declaración sobre lo que valora en su vida en este momento. Y no podemos olvidar el factor del público. Los fans de Kerem y Hande son increíblemente apasionados y devotos. Han seguido su historia desde el principio, han soñado con su amor, y ahora, al escuchar que él está eligiendo a Hande, sienten una especie de validación de sus esperanzas y deseos para la pareja. Esta especie de conexión emocional entre las celebridades y su público es un fenómeno poderoso en el mundo del entretenimiento. Por otro lado, siempre hay que mantener una perspectiva crítica. Los titulares sensacionalistas a menudo tienen un objetivo: atraer clics, generar debate y mantener a la audiencia enganchada. Es posible que la realidad sea más matizada de lo que un titular puede transmitir. Quizás Kerem simplemente está siendo selectivo con sus proyectos, priorizando su tiempo y energía, y eso se ha interpretado como un rechazo a otras. O quizás su relación con Hande es tan fuerte que naturalmente descarta otras distracciones. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha avivado la llama del interés en Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y eso, en el mundo del espectáculo, siempre es una moneda de dos caras. Puede ser beneficioso si se gestiona bien, pero también puede ser agotador. Para concluir, el titular Kerem Bürsin elige a Hande Erçel rechazará a otras nos presenta una imagen de un actor que, al parecer, ha tomado una decisión firme de priorizar su relación sentimental. Esto, si es cierto, sugiere un profundo compromiso y valor por Hande Erçel, hasta el punto de considerar posibles sacrificios profesionales o personales. Si bien la verdad exacta detrás de estos rumores solo la conocen ellos, la especulación en sí misma habla de la importancia y el impacto que esta pareja tiene en la cultura popular y en los medios. Nos muestra cómo la vida personal de las celebridades se entrelaza con su carrera y con las expectativas de su público. Lo que queda claro es que, ya sea por amor genuino, por estrategia o por una combinación de ambos, la unión de Kerem y Hande sigue capturando la imaginación de muchos. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem ha tomado esta decisión? ¿Qué creen que significa para su futuro? D.
Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Siempre disfruto leyendo sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta para apoyarnos, compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem y Ande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.